El tema que vamos a estudiar es el tema 146. Y recordemos que el tema de hoy es la pitonisa de Endor. Hay una batalla por la mente entre las fuerzas del bien y del mal. Y es ahí donde cada uno de nosotros necesitamos ponernos en las manos de Dios. Hoy en esta parte 11 vamos a estudiar la pitonisa de Endor. Recuerde que estamos estudiando el peregrinaje del pueblo de Israel a través de su experiencia desde que salieron de Egipto hasta que entraron a la tierra prometida. Y uno de los obstáculos que el enemigo iba a usar para poder destruir al pueblo de Israel cuando ellos ya estaban después de 40 años por entrar a la tierra prometida, ese pueblo estaba con la bendición de Dios porque habían pasado por experiencias que les habían ayudado para poder acercarse más al trono de la gracia, a poder a confiar en las promesas de Dios. Pero en esta oportunidad vamos a ver que el enemigo trata la manera de usar a alguien que había sido bendición para Dios, a un profeta de Dios, para poder usar artes ingenuosas de las tinieblas para maldecir al pueblo de Dios, pero no podía maldecir a alguien que estaba siendo bendecido porque se mantenía dentro del cerco divino y por lo tanto Satanás no podía romper ese cerco divino, que es la ley de Dios, donde el pueblo de Israel estaba en ese momento bajo la protección divina, bajo la protección del Señor. En esta mañana vamos a estudiar la pitonisa de Endor, que es un tema muy impresionante a la hora de estudiarlo detenidamente, porque aquí nosotros podemos darnos cuenta cómo el enemigo, cómo Satanás puede hacer que aquellas personas que han muerto, nosotros los volvamos a ver, nosotros volvamos a conversar con ellas, pero debemos de entender que no son nuestros seres queridos, no son nuestros amigos los que aparecen en estas oportunidades, sino que son demonios, son ángeles de las tinieblas. Y eso lo debemos de entender nosotros muy bien cuando estudiamos estos temas. En nuestra introducción, el título de este tema nos lleva a una de las escenas más oscuras que encontramos en la Biblia. Un rey ungido por Dios. Recordemos nosotros que el primer rey de Israel, que es Saúl, está consultando a una medium espiritista, la pitonisa de Endor. La pitonisa de Endor representa el ocultismo, la desesperación espiritual, el abandono de Dios. En la actualidad, esta realidad no ha desaparecido. Hay hoy en nuestro medio personas que buscan mediums espiritistas para poder consultarlos, buscan respuestas en lo oculto. Y la gran tragedia es esta: cuando Dios guarda silencio, muchos buscan respuestas en la oscuridad, en las tinieblas. Y eso fue lo que le sucedió a un rey que fue ungido por el profeta Samuel, por el profeta de Dios, al primer rey de Israel, que el pueblo de Israel deseaba tener un rey como las naciones extranjeras. Nunca en la mente del pueblo de Dios se imaginó que este rey, quien había recibido una orden de exterminar a todos los espiritistas, a todos los adivinos, a todos los magos, a todos los brujos, a los hechiceros que vivían en los contornos o dentro del territorio del pueblo de Israel, tenían que ser exterminados, estaban condenados a morir. Pero miramos nosotros algo muy interesante: cuando Dios guarda silencio, muchos buscan respuestas en las tinieblas. Y esa es la realidad. ¿Cuál era la orden divina contra estas prácticas? Antes de este evento, Dios ya había dado una orden clara. En Primera de Samuel 28:3 dice la escritura: y Samuel había muerto, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Levíticos 20:27: y el hombre o la mujer que evocare espíritu de muertos
o se entregare a la adivinación, ha de morir, serán apedreados. Si ustedes notan, hermanos, en Levítico es clara la orden de Dios. Aquellos hombres o mujeres que evocaren espíritus de los muertos, es decir, que invoquen la presencia del espíritu de aquellos que han muerto o se entregaren a la adivinación para poder predecir el futuro, la sentencia era la muerte con piedras. En Deuteronomio 18, 11 al 12, la escritura dice, ni el encantador, ni el adivino, ni el mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Saúl sabía la verdad, pero decidió ignorarla. Y ahí está el problema. ¿Cómo es posible que aquel rey que había sido ungido, ese siervo, esa persona que había sido elegido por Dios para dirigir al pueblo de Israel, se había olvidado de la orden de Dios, de poder exterminar, de poder sacar dentro del pueblo, dentro de la tierra del pueblo de Israel, a estas personas que practicaban las obras de las tinieblas? Saúl conocía la verdad, pero lamentablemente ignoró la verdad. ¿Y por qué David ignoró la verdad? Ya lo vamos a ver nosotros por qué Saúl ignora la verdad. Saúl, el primer rey de Israel, va a consultar a la pitonisa de Endor. Pero analicemos algo en esta mañana, queridos hermanos. ¿Quién es una pitonisa? Aquí vemos nosotros que era una mujer que practicaba la adivinación mediante los espíritus de las tinieblas, es decir, mediante los demonios. El término viene del griego pitón, relacionado con espíritus de adivinación, con oráculos antiguos como el de Delfos. Los oráculos antiguos eran lugares o personas a quienes la gente acudía para recibir respuestas divinas sobre el futuro, decisiones importantes o problemas difíciles. Uno de los más famosos fue el oráculo de Delfos en la antigua Grecia. También está relacionado con Hechos 16:16, una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Vean esto, hermanos. El espíritu que controlaba a la pitonisa de Endor era el mismo espíritu que controlaba a la muchacha de Hechos 16:16, que predecía el futuro y que decía, estos son siervos del Dios Altísimo que os anuncian el camino de la salvación. Ustedes pueden notar, mis queridos hermanos, cómo es interesante ver que el enemigo trata la manera de poder engañar de una manera oscura, en forma especial con situaciones paranormales. Endor. ¿Dónde estaba Endor? Era una región en Israel al norte del monte de Gilboa. Según historiadores, era una zona donde persistían prácticas paganas. Era el refugio de los adivinos escondidos tras las reformas de Saúl. Ir a Endor no era solo un viaje, era volver a las tinieblas. Y lamentablemente Saúl, cuando Dios ya no le respondía ni por el santuario, ni por sacerdotes, ni por profetas, cuando Dios guardó silencio porque lamentablemente Saúl rompió el vínculo, el pacto que lo unía al cielo, en la oscuridad trató la manera de regresar a Endor. Hizo un viaje a Endor, era volver a las tinieblas. Y recuerden ustedes que como la orden era de Dios, en donde el pueblo de Israel debía de sacar a todos los adivinos, a todos los brujos, a todos los espiritistas de los contornos de Israel, ellos se refugiaron en la tierra de Endor. Siempre hay un Endor donde las personas tratan la manera de buscar solución a sus problemas cuando Dios ya no los escucha. En el espíritu de profecía, en el conflicto y valor, en la página 173, dice, la pitonisa de Endor había pactado con Satanás entregarse por completo a su dirección.
Este es otro tipo de posesión satánica. Es una posesión que se hace con pacto. Y ese pacto puede ser de sangre, ese pacto puede ser con la muerte, ese pacto puede ser con la misma vida dedicada a Satanás. Y lo dice el espíritu de profecía. La pitonisa de Endor había pactado con Satanás entregarse por completo a su dirección. Y aquí es donde yo quiero, mis queridos hermanos, que ustedes puedan tomar conciencia de lo que vamos a mencionar en este momento. Todos aquellos que practican estos espíritus que están escondidos en estas prácticas demoníacas, esto no puede provenir de Dios. Porque lamentablemente estas personas que se dedican a poder practicar estas artes demoníacas no pueden ser dirigidas por Dios. Y oigan, cuando esta mujer hizo este pacto con Satanás, iban a comenzar a realizarse maravillas y milagros para esta mujer a través del poder de Satanás. Le revelaría las cosas más secretas si se sometía sin reservas al dominio de su majestad satánica. Y eso es lo que hacen muchas personas hoy actualmente en nuestro mundo. ¿Cómo es posible que hay personas que saben las cosas más secretas de las personas que buscan encontrar solución a sus problemas, encontrar solución a sus diferentes necesidades? Y hay cosas muy secretas que son reveladas a través del dominio del mundo de las tinieblas. Y eso lo dice claramente el espíritu de profecía. Y esta mujer lo había hecho un pacto de entregarse por completo a la dirección de Satanás. Se entregó al dominio de la majestad satánica. Y cuando se entrega al dominio de la majestad satánica, el diablo le da potestad para manejar legiones de demonios. Y cuando Saúl busca a la pitonisa de Endor, oigan esto es muy importante, hermanos, porque es muy importante que nosotros podamos comprender lo que la escritura nos enseña a nosotros. Cuando Dios se aleja de un hombre, Primera de Samuel 28:6 dice, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, y ni por profetas. Y cuando Saúl vio que Dios no le respondía, ¿qué fue lo que hizo? ¿Por qué Dios guardó silencio, queridos hermanos? Saúl había desobedecido, había rechazado la voluntad divina y por lo tanto había un silencio de parte de Dios. Y en Primera de Samuel 15:23 la escritura dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuando tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Es interesante notar cómo Saúl había caído tan bajo por haber desobedecido a Dios. Había tomado prerrogativas que no le correspondían. Había hecho cosas que no le podía hacer porque él era solamente un rey. Era un ungido de Dios, pero no era profeta, no era sacerdote. No era juez en Israel. Él era el rey de Israel, pero no era juez. El juez era Samuel el profeta. Y por eso la Biblia dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Noten, hermanos, la misma rebelión está en la misma línea de la adivinación. ¿Cuántos hermanos hoy en día se rebelan en contra de los principios del cielo? ¿Cuántas personas se rebelan en contra de la iglesia organizada a nivel mundial? ¿Cuántos pastores como el rey Saúl se rebelan en contra de lo que Dios ha establecido en su iglesia organizada? Y cuando ellos se rebelan en contra de la iglesia organizada, aquí encontramos nosotros que la rebelión está en la misma línea de la adivinación, como también de la idolatría y como también de la obstinación. Por eso el texto bíblico que leemos dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas más rey. Lamentablemente,
Saúl lo que tenía que hacer era humillarse delante de la presencia de Dios. Cuando el hombre rechaza a Dios, Dios se aparta de él. Qué triste que Dios se aparte de nosotros. Y entonces las legiones de demonios tratan la manera de aturdirnos y quieren tratar la manera de tomar el control de nuestra mente. Es increíble, queridos hermanos, cómo es posible que un ungido, el ungido de Dios, que había recibido el privilegio de poder gobernar la nación de Israel, lamentablemente se desconectó de la gracia del cielo. En primera de Samuel 28:7 la Biblia dice, entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene el espíritu de adivinación. ¿Cómo es posible que aquel que es ungido por Dios, pero que lamentablemente perdió la conexión con el cielo, ahora trata la manera de poder buscar a este tipo de mujeres para poder consultar a través de estas mujeres por qué Dios ya no le responde? Poder consultar a través de este tipo de mujer que había hecho un pacto con el mismo reino de las tinieblas, y viene el ungido de Dios que se había desconectado totalmente del cielo a buscar a este tipo de mujer. Y sigue diciendo en la Biblia, en primeras de Samuel 28 y el versículo 8, y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Oigan, y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Aquí hay algunos aspectos importantes. En primer lugar, Saúl se disfrazó. Se había desconectado de Dios. Qué triste es, queridos hermanos, cuando nosotros nos desconectamos con Dios y entonces cambiamos nuestra forma de ser. Hay una doble vida en los seres humanos y tratamos la manera de buscar la oscuridad, porque Saúl busca a esta mujer de noche. En la noche es la hora de las tinieblas. Y ahora el ruego, mis hermanos, en lugar de rogar al Dios del cielo, Saúl ruega porque aparezca ese espíritu de adivinación en aquella mujer y que le haga subir a quien él le dijere. Parece ser que el rey Saúl no tenía bien claro el tema de cuál era el estado de los muertos de acuerdo a lo que dice la escritura. Él estaba desconectado de la realidad. Saúl se disfraza, va de noche, busca lo oculto. Esto muestra vergüenza, rebelión, oscuridad espiritual. El hombre que fue guiado por Dios ahora es guiado por el miedo y trata la manera de buscar la oscuridad para encontrar respuestas que no se le fueron dadas por ningún profeta ni porque Dios tratara la manera de poder hacer lo posible de buscar a Saúl, porque Saúl había roto totalmente el pacto con Dios. ¿Recuerdan ustedes la última vez que Samuel se entrevista con Saúl? Saúl lo detiene y le dice, no te dejaré ir, y le toma ¿cómo se llama? Su vestido y lo rasga y le dice el profeta Samuel al rey Saúl, así ha roto el Señor el pacto que tenía contigo y ya no serás más rey de Israel. En primera de Samuel 28:11, cuando ya Saúl está teniendo la entrevista con esta pitonisa de Endor, entonces la mujer le dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Oigan esto, hermanos, esto es lo más oscuro que podemos encontrar nosotros de la experiencia de un ungido de Dios en las Escrituras. Aquí ocurre algo escalofriante, queridos hermanos. La mujer dice ver a Samuel, pero debemos entender que Eclesiastés 9:5 dice, porque los que viven saben que han de morir,
pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. Ahora viene la pregunta para cada uno de nosotros. ¿A quién ve subir esta mujer entonces? ¿A quién es el que está llamando? ¿A quién es el que está invocando? Recordemos en la introducción, esta mujer, la pitonisa de Endor, había hecho un pacto con el demonio para conocer cosas tan secretas, y esta mujer, a través de los espíritus de los demonios, sabía cuál era la aflicción de David, del rey Saúl, sabía cuál era la aflicción de este ungido de Dios. Y por eso es muy importante notar que como ella sabía los secretos del rey Saúl, ella sabía que necesitaba urgentemente conocer cuál era el mensaje que el profeta Samuel le iba a dar. Pero el profeta Samuel ya estaba muerto. Así que la gran pregunta es, ¿quién viene a través de la invocación que hace esta pitonisa de Endor? No es Samuel, queridos hermanos. Lamentablemente son demonios que toman la apariencia del profeta. No era Samuel, era una manifestación demoníaca. Satanás imita a los muertos para engañar. Y esa es la cruda realidad. Veamos lo que dice la historia de los patriarcas y profetas en la página 666. No fue el santo profeta de Dios el que vino, evocado por los encantamientos de la pitonisa. Samuel no estuvo presente en aquella guarida de los espíritus malos. Aquella aparición sobrenatural fue producida solamente por el poder de Satanás. Oigan esto, aquella aparición sobrenatural fue producida solamente por el poder de Satanás. Pregunto, ¿me escuchan, hermanos? Pastor, sí, Sí. perfectamente. Aquí un micrófono se activó, perdón. Ok, perfecto. Aprovechando, pastor, una preguntita. ¿Usted está leyendo otros versículos? Porque nada más se quedó en la de 1 Samuel 28:6. Permítame, voy a ver qué es lo que sucede. Vamos a ver ahorita. Voy a dejar de compartir. Un momentito, mis hermanos. Es que no tengo buena conexión donde estoy parado porque voy viajando, pero un momento, vamos a ver qué pasa. No sé si se ve ahora. Sí, pastor, dice, no fue el santo profeta de Dios, y ya vienen 3 párrafitos más. Sí, muy bien, mi hermana. Muchas Listo. gracias. Esto es lo que estaba leyendo. En la historia de los patriarcas y profetas, en la página 666, vemos lo que el testimonio dice. No fue el santo profeta de Dios el que vino, evocado por los encantamientos de la pitonisa. Samuel no estuvo presente en aquella guarida de los espíritus malos. Aquella aparición sobrenatural fue producida solamente por el poder de Satanás. Qué impresionante es leer lo que dice el espíritu de profecía. La historia de Primera de Samuel, si ustedes leen, dice, y se le apareció Samuel. Y en la historia dice, yo veo, dice la mujer, la pitonisa de Endor, dioses que suben de la tierra al cielo. Veo, dice, voces, dioses que suben. Y luego dice, veo a Samuel que se aparece, pero no era Samuel, hermanos. Samuel no estuvo presente en esa guarida de los espíritus malos. Saúl, el ungido de Dios, había ido a meterse a la guarida de los espíritus malos. Buscó a una mujer que estaba poseída por demonios. Este tipo de posesión satánica es el tipo de posesión controlada que muchas personas hoy en día tienen en el mundo. Nosotros no nos imaginamos con qué clase de persona nos encontramos en nuestro diario vivir, cuando salimos a la calle, cuando negociamos, cuando vamos a diferentes lugares. Hay personas que le han vendido su alma al diablo
para que les revele los secretos de cada ser humano. Saúl tenía un problema, tenía una aflicción y deseaba entrevistarse con el profeta Samuel, pero el profeta Samuel murió. No suele suceder eso hoy en día en el mundo cuando hay hijos que peleando con sus padres y sus padres mueren. Los hijos quieren saber cuál fue el último deseo de sus padres y tratan la manera de ir a meterse a esta guarida de espíritus malos, buscando espiritistas, buscando mujeres o hombres con encantamientos que provienen de lo más profundo de la oscuridad. Como lo dice el testimonio, aquella aparición sobrenatural fue producida solamente por el poder de Satanás. Ahí no estaba Dios, queridos hermanos. Saúl había ido a Endor porque había roto el pacto que Dios se había hecho con él. Su reino había sido rasgado. La presencia de Dios se había retirado de él. La presencia del Espíritu Santo ya no influía en sus acciones. Y este hombre trata la manera de buscar solución a su problema, pero va a buscar solución en la guarida de los demonios, de los espíritus malos. Y por eso el testimonio dice aquella aparición sobrenatural. Querido amigo, querido hermano, que escuchas este mensaje en esta mañana, yo quiero decirte, si alguien ha muerto, la Biblia dice los muertos no saben nada. Ay, pero es que apareció. No, mi hermano, no apareció esta persona. Yo te quiero decir en esta hora, en el nombre del Señor Jesús, estas son apariciones de los demonios. Y lo dice claramente el espíritu de profecía. Cuando aparece alguien que ha muerto, no es la persona que murió la que aparece. Es una aparición sobrenatural producida por el poder de Satanás. Lo dice claramente el espíritu de profecía. Le resultó tan fácil asumir entonces la forma de Samuel como tomarla de un ángel de luz cuando tentó a Cristo en el desierto. ¿Recuerdan, mis queridos hermanos, cuando Jesús, ayunando 40 días y 40 noches por nosotros, allá en el desierto, allí en ese lugar, aparece un resplandor de luz, aparece un ángel de luz? Y lo interesante es cuando leemos el deseado de todas las gentes, se dirige este ángel de luz que es Satanás a Jesús y le dice, tú eres aquel ser que se reveló en el cielo. Mira tu rostro, mira cómo estás demacrado. Jesús estaba demacrado porque en su humanidad él no había bebido agua ni comido pan durante 40 días y 40 noches por usted y por mí. En su humanidad, Cristo en el desierto, su rostro estaba desfigurado. Y aparece ese ángel de luz, como apareció también Samuel, cuando esta mujer pitonisa comienza a evocar por los encantamientos del pacto que hizo con Satanás y aparece la silueta, aparece Samuel. Y lo más increíble, hermanos, es aparece como es. Habla como hablaba Samuel y le dice cosas claras al rey Saúl de lo que le iba a pasar, porque ese es el destino de lo que el diablo quiere para los seres humanos, no porque era la voluntad del Señor. Por lo tanto, se entregó a los poderes de las tinieblas, y los poderes de las tinieblas en esa guarida de demonios, como lo dice el testimonio, los demonios tenían un plan de destrucción para el rey Saúl, el primer rey de Israel. Mensaje de juicio. En primera de Samuel 28:19 dice, y Jehová entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Hermanos, qué mensaje increíble. Eso es lo que el diablo quiere para los seres humanos, destruirlos. Cuando la Biblia dice, y mañana estaréis conmigo, hermanos, no es Samuel el que está hablando. Es el diablo el que le está diciendo a Saúl, mañana estarás conmigo tú y tus hijos. Le estaba dando una sentencia. Cuando hermanos y hermanas buscan espiritistas, buscan brujos, buscan
las fuerzas, los poderes de las tinieblas, lo que están haciendo es entregarle su alma al diablo, entregarle a sus hijos, entregarle a su familia. Es increíble, hermanos, lo que dice la Escritura. El mensaje no trae esperanza, no llama al arrepentimiento, solo a la condenación y a la muerte. El enemigo destruye sin restaurar, y el enemigo había hecho lo posible por tener el control de la mente del rey Saúl. ¿Recuerdan ustedes lo que la Biblia dice? Y venía un espíritu malo a la mente de quién, de Saúl. Y cuando ese espíritu malo venía a Saúl, los celos lo controlaban y Saúl era controlado por los demonios. Es increíble, hermanos, cuando nosotros vemos la historia del mensaje de la pitonisa de Endor que le entrega al rey Saúl. Mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. Qué interesante. Cuando las personas buscan lo desconocido. La matutina Conflicto y Valor dice de la siguiente manera: al predecir la perdición de Saúl por medio de la pitonisa de Endor, Satanás quería entrampar al pueblo de Israel. Esperaba que dicho pueblo llegaría a tener confianza en la pitonisa y se vería inducido a consultarla. Así se apartaría de Dios como su consejero y se colocaría bajo la dirección de Satanás. Es increíble cómo es posible que el ungido de Dios pierda la dirección, la conexión con el cielo, pero ahora sí tiene conexión con la guarida de los demonios, con las legiones de los demonios. Y trataba la manera, Satanás, de inducir al rey de Israel para que pudiesen tener confianza en esta pitonisa de Endor, para que así como el rey de Israel, Saúl, fue a buscar a la pitonisa de Endor, también el pueblo pudiese confiar en la pitonisa para poder consultarla. Qué interesante la forma como el enemigo trata la manera de poder usar las fuerzas de las tinieblas y confundir el mensaje de Dios para el tiempo del fin. Imagínense que iban dos hombres con el rey Saúl y al mismo tiempo iba Saúl y se le aparece el profeta Samuel que había muerto. ¿Qué iba a pensar el pueblo con una mente tan débil? Piensa en este momento lo que suele suceder cuando hermanos de experiencia o cuando un padre o una madre de familia busca a este tipo de personas, debilita a su familia, debilita a sus hijos, le abre las puertas a los demonios, a las legiones, y el enemigo viene a destruir. ¿Por qué Dios prohibió esto? Porque se abre las puertas a los demonios. En 1 Corintios 10:20 la Biblia dice: antes digo que los gentiles a los que sacrifican a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Increíble lo que dice la Biblia. Engañan a las personas. 2 Corintios 11:14. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Por qué prohibió Dios esto? Porque produce esclavitud espiritual. 2 Timoteo 2:26. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Por qué Dios lo prohibió? Porque le abre las puertas a los demonios, porque engaña a las personas y porque produce esclavitud espiritual. ¿Cuál es la consecuencia? Maldición y muerte. Primera de Crónicas 10, 13 y 14. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina. Y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Todos los que consultan a brujos, espiritistas y adivinos están condenados por la palabra de Dios. La causa de su muerte fue consultar lo oculto, abandonar a Dios. Lamentablemente abandonó a Dios. Conflicto de los siglos, página 547. Muchos tendrán que vérselas con espíritus de demonios que personificarán a parientes y amigos queridos y proclamarán las herejías más
peligrosas. Hay una profecía para el tiempo del fin. Querido hermano y querida hermana, ha llegado el tiempo en que nosotros debemos de buscar más a Dios. Hoy, más que nunca, debemos de consagrar nuestras vidas a Dios. No debemos de buscar lo desconocido. Debemos de acercarnos más confiadamente al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro, porque en el tiempo del fin aparecerán espíritus de demonios que personificarán a parientes, a amigos, a siervos de Dios, así como el diablo tuvo el privilegio de poder hacer aparecer al profeta Samuel, puede hacer aparecer a siervos de Dios que han muerto. Y ellos proclamarán, dice el testimonio, las herejías más peligrosas. Sigue diciendo el conflicto de los siglos. Debemos estar listos para resistirles con la verdad bíblica de que los muertos no saben nada y de los que aparecen como tales son espíritus de demonios. Cuando alguien se aparezca en tu vida, cuando un ser querido aparezca y te hable, tienes que tener la plena seguridad de que aquel ser querido que murió hace años atrás y te aparece con un mensaje, sea positivo y sea negativo, no es tu pariente el que está apareciendo, porque los muertos no saben nada. Quien aparece son espíritus de demonios. ¿Y qué dice el comentario bíblico adventista? Saúl sabía que con este último acto, el de consultar a la pitonisa de Endor, cortaba el último vínculo que lo unía a Dios. ¿Cuántos con el conocimiento que tienen van a consultar lo prohibido? Cortan el último vínculo que los puede unir con Dios. Aunque en el silencio de Dios, él trataba la manera de que Saúl se humillara y que pudiese reconocer que había pecado, pero en lugar de humillarse, trató la manera de llevarle la contraria a Dios al buscar a este tipo de personas. ¿Qué fue lo que hizo Saúl, querido hermano y querida hermana? Cortó el último vínculo que lo unía a Dios. Cuando los seres humanos tienen sus problemas más grandes en su vida y tratan la manera de buscar a este tipo de personas, pueden estar cortando el último vínculo que los une al Dios del cielo. Y ahí caen terriblemente en las manos de los demonios. Sigue diciendo el comentario bíblico adventista, sabía que si antes no se había separado voluntariamente de Dios, ese acto sellaba definitivamente esa separación. Había hecho un pacto con la muerte y un convenio con el infierno. Todos los que buscan a un espiritista, a un brujo, a un mago, a un hechicero, están haciendo un pacto con la muerte y un convenio con el infierno. Lamentablemente, la cruda realidad que menciona el espíritu de profecía para el tiempo del fin. Apocalipsis 16, 13 y 14. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. En el tiempo del fin habrán engaños sobrenaturales, milagros falsos, manifestaciones espirituales. La línea entre lo verdadero y lo falso será muy delgada, porque estos demonios van a los reyes de la tierra, a los moradores de la tierra, para engañarlos y prepararlos para la batalla que tendrán contra el Dios Todopoderoso. Pero alabado sea el Señor, porque el Cordero los vencerá. Y aquellos que están con el Cordero son llamados fieles y verdaderos. Tú eres invitado a formar parte del ejército del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El peligro actual hoy no se llama pitonisa, pero existen los médiums, los lectores de las cartas, la astrología, las energías espirituales. Todo apunta al mismo origen.
Cuando Dios calla, no busques al diablo para que hable. El silencio de Dios es prueba, no permiso para pecar. Consultar lo oculto es rechazar la luz. Isaías 8:19 dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Interesante lo que dice Isaías. Conclusión, queridos hermanos. En el Evangelio de Juan, capítulo 8 y versículo 12, la escritura dice, y otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si alguien ha buscado respuestas en lo oculto, ha consultado espiritismo, ha abierto puertas espirituales, hoy es el día de cerrar esa puerta. Saúl terminó en tinieblas, pero nosotros, pero cada uno de los que estamos hoy vivos, podemos terminar en la luz. La matutina cada día con Dios dice, los que miran a Dios, Satanás no tiene poder sobre ellos. Qué lindo. Si hoy nosotros miramos a Dios, Satanás no tiene poder sobre nosotros. Miradme a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, dice Jehová, porque yo soy Dios. Que Dios pueda bendecir su palabra en esta mañana, que podamos entender el origen de lo que le sucedió al rey Saúl por buscar lo desconocido. Y aquí es donde cada uno de nosotros necesitamos clamar a Dios, porque Él nos librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Que la gracia del cielo sea con nosotros. Que el poder del Espíritu Santo ilumine nuestra mente y nuestro corazón. Y que podamos tener en mente los claros dichos de las Sagradas Escrituras. Y cuando vean y cuando vengan estos engaños satánicos para el tiempo del fin, poder tener bien claro el mensaje de Dios, que los muertos no saben nada. Y ahí nosotros vamos a encontrar salvación. Que Dios bendiga su palabra y que Dios bendiga a cada uno de los presentes. Y el tema para la siguiente semana, si Dios nos lo permite, se titula Terror del espanto nocturno. Que la gracia de Dios quede con nosotros, es mi mejor deseo en oración. Amén.